Con este video quiero despejar muchas dudas por las que me han escrito en cuanto al procedimiento de predimensión, orientación y planteamiento de elementos en la estructura como vigas y columnas en un proyecto de construcción real. Vamos a verlo. Pero antes, no olviden suscribirse y activar la campana para que no se pierdan ningún video que publicamos. En esta ocasión vamos a predimensionar una muy típica edificación rectangular destinada para uso de vivienda, de 3 niveles de altura, que es el ejercicio más común que enfrentan ingenieros y arquitectos, en donde el principal problema es el de plantear la estructura. La idea es hacer una serie de videos con este mismo tema, pero en diferentes tipos de edificaciones, desde la más sencilla a la más compleja, así que estén muy pendientes. Este proyecto se ve de esta manera, pero quiero rotarlo y trabajarlo en horizontal para que ustedes puedan verlo con mayor detalle. Y como pueden observar, tenemos únicamente la distribución de los espacios, los muros divisorios. Recuerden que la edificación es de 3 niveles de altura. Allí tenemos 16.1 metros de largo por 12 metros de ancho, dimensiones aproximadas sin decimales. Así que tengan en cuenta la primera recomendación al plantear las columnas, y es que la separación normal de estos elementos es de alrededor de 5 metros. Un poco menos o más es lo ideal. Si colocamos separaciones menores a los 4 metros, ya estaríamos incurriendo tal vez en costos más elevados porque el valor de construcción de cada columna y lo que ella conlleva es considerablemente alto. Por el contrario, si la dejamos con una separación de más de 6 metros, debemos tener en cuenta que necesitaremos vigas de mayor altura y por consiguiente columnas de mayores dimensiones. Ya teniendo eso claro, iniciaremos planteando los ejes en inicio y en final, donde sin duda tendremos los elementos estructurales. Ahora, si dividimos la distancia más larga de 16 metros en 3 porciones, obtendremos distancias cercanas a los 5 metros, como se desea. No recomendaría dejar un solo eje en la mitad, aunque es posible, ya que primero quedaría una separación entre columnas de 8 metros, lo que obligaría a vigas de mayor altura. Y segundo, porque tenemos la escalera y no queremos atravesarla, obligándonos a reubicarla. Por lo que lo indicado es volver a los dos ejes y los vamos a ubicar antes del vacío proyectado y después de la zona de escalera, quedando estas distancias de separación. En el eje corto podríamos dejar solo los dos ejes laterales. De hecho, esa es la principal pregunta de ingenieros y arquitectos. ¿Podría dejar solo 2 ejes de columnas? La respuesta es sí, pero deben tener en cuenta que tendremos una sola longitud de vigas, por lo que primero y de nuevo necesitaremos vigas mucho más altas. Y como ya sabemos, columnas más grandes para cumplir con el principio de que la columna sea más fuerte que la viga. Nunca al contrario. Con las vigas más altas también se requerirán aceros de mayor diámetro y por ende mayor longitud de desarrollo en el apoyo. Les dejo el video sobre el tema para que lo vean. Es decir, mayor dimensión de columna de nuevo. Adicionalmente, con la mayor altura de las vigas estaremos reduciendo la altura libre del piso. Para este caso tendríamos, y voy a usar las tablas del ACI y la NSR, 12 metros, aunque deberíamos restar la longitud de columnas, pero aún no la tenemos, dividido 11, ya que tenemos muros sobre la placa, con lo que obtendríamos una altura mínima de viga de 1.09, dimensiones que acabarían por completo con la altura libre en muchos proyectos, por lo que recomiendo así dejar un eje en la parte media, lo que hará una estructura más redundante, segura y económica, dejando separaciones cercanas a 5 metros de nuevo. Ahora veamos cómo dimensionar y orientar las columnas que colocaremos en cada una de las intersecciones de los ejes. Para eso debemos tener en cuenta las dimensiones mínimas recomendadas, que son 25 centímetros de lado para zonas medias y bajas de amenaza sísmica y de 30 centímetros para zonas de amenaza alta. Otra regla que les recomiendo mucho y que he verificado con la experiencia es que contará en uno de los lados con mínimo 10 centímetros por nivel, aproximadamente. ¿A qué me refiero? Si tenemos una estructura de 3 niveles, mínimo uno de los lados deberá tener 30 centímetros. Si ya contamos con una estructura de 8 niveles de altura, por ejemplo, sus columnas contarán con uno de sus lados en longitud cercana a los 80 centímetros. Esto lo digo para que no se ilusionen como muchos profesionales lo hacen, con edificios de 5, 6 o más niveles en columnas de 40 por 40 centímetros. Eso difícilmente puede ocurrir. Sabiendo estas recomendaciones, veamos cuánto necesitamos para el área de estos elementos.
Para eso vamos a obtener el área aferente en cada columna y la carga que baja por esta acimentación. Les dejo acá el video de cómo se realiza este sencillo procedimiento en caso de que no sepan hacerlo. Para este ejemplo, tomemos la mayor área y de nuevo, a partir de la ecuación insignia de la ingeniería, esfuerzo igual a fuerza sobre área, tendremos que despejar el área, quedando igual a fuerza sobre esfuerzo. La fuerza será la que hemos calculado de acuerdo al área aferente y que llega a la cimentación, producto de la carga muerta más viva, que para este caso es de 45.357 kilos o 45 toneladas. Por otro lado, el esfuerzo será la resistencia del concreto, pero tengan en cuenta que el límite máximo a compresión al que se recomienda trabajar las columnas es del 30% de F'C o la resistencia del concreto. Con esto, el área necesaria quedaría igual a 45.357 sobre 0.3 multiplicado por la resistencia más común para este tipo de proyectos pequeños, que es de 3.000 psi o 210 kilos centímetro cuadrado, lo que indica que el área mínima necesaria debe ser de 720 centímetros cuadrados. Si sacamos la raíz cuadrada de este valor, obtendremos 26.83 centímetros o 27 centímetros, longitud mínima del lado de la columna, lo que nos obliga a trabajar con 30 centímetros de lado. Por lo que bien podríamos iniciar con columnas de 30 por 30 centímetros, pero dada la rectangularidad de este proyecto, es poco probable que funcionen estas secciones. Así que sugiero iniciar el predimensionamiento con secciones de 30 por 40 y vamos a colocarlas. Les dejo el link del video de predimensionamiento de columnas que había hecho previamente para que lo tengan en cuenta y puedan complementar la información. La idea es que los sentidos largos de las columnas estén en lo posible en el sentido corto de la edificación, como en esta primera columna, y ojalá pudiéramos colocarlos así en todo el perímetro. Pero lo cierto es que no lo vamos a lograr, ya que necesitamos invadir lo menos posible el área útil de la estructura, por lo que las vamos a colocar horizontalmente. Si ustedes las pueden colocar en su proyecto con el sentido largo hacia abajo, será lo ideal. Lo mismo haríamos en el eje inferior, en donde queremos invadir lo menos posible la zona de parqueaderos y habitaciones en los niveles superiores. Siguiendo este mismo principio, estarían las columnas del eje central. Las de los extremos pueden quedar verticalmente, que es lo que quisiéramos, siguiendo la línea de los dos muros largos, y las centrales sí las dejaremos orientadas horizontalmente, y siguiendo la línea del muro longitudinal, que posiblemente tengamos que alargar, pero teniendo en cuenta el uso del espacio, que será para un salón social o comercial, podemos también optar por una columna de sección circular, que evita posibles accidentes al no tener filos. Aprovechando que tenemos espacio, es muy posible que en las columnas laterales necesitemos una longitud adicional o volverlas un muro, por lo que inicialmente tengamos en cuenta una longitud extra. Si quieren, pueden incluirla desde un inicio o sencillamente pueden dejar el predimensionamiento de las columnas hasta ahí y proceder con el planteamiento de vigas. De acuerdo a la experiencia, les puedo decir que lo mejor es iniciar teniéndolas en cuenta, más si estamos realizando el ejercicio a manera de anteproyecto para costos y cantidades. Veamos cómo quedó este planteamiento en el segundo nivel. En términos generales se ve bien, algunos espacios afectados como el de esta columna central, que sería mejor fuera orientada verticalmente, y el segundo eje que invade el baño considerablemente, por lo que lo mejor será moverlo hacia la izquierda alineando con los muros verticales más largos y no va a representar mayor problema en el primer piso, en donde de cualquier manera ya estábamos invadiendo el salón social. Acá podemos ver que las columnas del eje central no están alineadas, por lo que podemos plantear la viga que las unirá en dos tramos rectos y uno inclinado, que es otra de las cuestiones sobre las que hay duda. ¿Se puede doblar entre comillas la viga? La respuesta es sí, ya que se puede doblar el acero de refuerzo viéndolo en planta. Lo ideal es que sea lo menos pronunciado posible, pero para la columna a la derecha se pueden generar torsiones indeseables por su longitud. Dado que llega la viga en el extremo, necesitaremos otra, así sea más pequeña, que controle esa posible torsión, apoyada en la viga vertical principal. La otra opción viable será la de alinear las columnas del eje central y plantear un elemento tipo viga recta. Así tendremos algunas complicaciones en primer piso, pero es posible realizar algunos cambios en los espacios, como van a ver que sucedió en este proyecto. Hasta aquí este video, déjenme sus comentarios con dudas sobre el tema. No se pierdan el siguiente, en donde concluiremos el proceso de predimensión para esta estructura.
planteando las vigas de entrepiso y la placa. Recuerden suscribirse y visitarnos en la web, donde encontrarán cursos en esta especialidad. Los veo en la próxima.